La película es una película artesanal. Él mismo hizo todo, los dibujos iniciales, todas las letras, todo está hecho por él, todo está hecho a mano, y comienza en lo que ya llevábamos la semana pasada, esta voz en off, ¿no? Un narrador en voz off, que por cierto es él mismo, y esto también es importante tenerlo en cuenta para el análisis de la película. En off va a empezar contándonos la leyenda de Orfeo. Y entonces dice, es bien conocida la leyenda de Orfeo en la mitología griega. Orfeo era un trovador de Tracia. Hombre, qué bueno que tenga un director, el detalle de poner el contexto de lo que luego él va a recrear para que sepamos más o menos de dónde viene y cómo salió esto. Bueno, cautivaba a las bestias, sus canciones le distrajeron de su mujer Eurídice. La muerte se la llevó de su lado, él descendió al infierno y usó su encanto para obtener el permiso de volver con ella, pero en el último momento la miró y la perdió para siempre. Luego vinieron las vacantes. ¿Dónde tiene lugar nuestra historia y cuándo? Qué maravillosa. A ver, esto te lo puede explicar José Manuel Lozada conceptualmente muy bien y lo hace en su capítulo, pero un artista tiene una forma de decirlo que lo hace inolvidable. ¿Dónde tiene lugar nuestra historia y cuándo? Justo antes de hacer la transposición del mito antiguo al mito moderno. Es un privilegio de las leyendas, o sea, de los mitos, el estar más allá del tiempo y el espacio. Interpretadlo como queráis. Y entonces aquí también nos está dando carta abierta para decir, también esto que estoy diciendo y lo que vas a ver lo puedes interpretar como quieras. Lo va a dejar muy ambiguo y por eso es tan interesante intentar algún tipo de interpretación, aunque finalmente jamás será la última. Bueno, ya en estas primeras líneas encontramos algo que nos indica que esto no va a ser una mera adaptación. Sería una adaptación si de repente estuviéramos, pues no sé, en un escenario parecido a Grecia o a Tracia, en Bulgaria, y tuviésemos personajes vestidos de aquella manera, etcétera. Bueno, entonces esa sería por lo tanto una adaptación. En el momento en el que todo esto sucede en Café de los Poetas, pues ya no, evidentemente no es una adaptación. Pero además, porque está diciendo aquí algo que bajita la mano deja claro que esta no va a ser la historia que conocemos nosotros de Orfeo. ¿Por qué? Porque dice que sus canciones le distrajeron de su mujer Eurídice. En ninguna de las fuentes del mito aparece esto. Eso ya es invención de él y ya tiene que ver con el Orfeo que nos va a proponer en esta película. Las fuentes del mito de Orfeo, que por cierto vimos así muy someramente con los cultos mistéricos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque Orfeo al descender a la muerte, pues entonces tenía el conocimiento del más allá y entonces venía toda la tradición de los cultos órficos y demás. Bueno, Platón lo refiere en su faceta como amante, pero lo ve como un amante inferior de Aquiles, de Patroclo, amante de Patroclo, de Alcestis, que fue al inframundo en lugar del marido, o del mismo Sócrates que busca la verdad, porque Orfeo a través de este encantamiento, de estos artilugios, de estos artificios, cautivó a los dioses, los sedujo con su música y por eso le regresaron a su esposa. Esto es una de las razones por las cuales, explicaba yo al principio de la clase, hay una devaluación del mito, de la imagen y demás desde Platón y atravesando toda la cultura occidental. Y por esa razón se pensaría que el filósofo es alguien que produce verdades y el artista crea ilusiones, ¿no? Bueno, pues buena parte de la obra va a tratar de desafiar ese asunto. La fuente más antigua del mito de Orfeo viene de una obra de Virgilio, que no es de Eneida, que son las Geórgicas, y ahí en el libro cuarto cuenta la historia más o menos como la acabo de relatar. Falta el elemento de que ella es picada por una serpiente porque está huyendo de un hombre que le persigue.
Todo lo demás sigue igual, la saca del inframundo, pero no puede verla mientras esté en el inframundo, y luego él pues no se aguanta o quiere saber si realmente es ella o es otra, y entonces pues voltea, la ve y en ese momento la pierde para siempre. Pierre pide una segunda oportunidad y los dioses le dicen, no, ya no, perdiste la única que tenías. Y a partir de eso, pues vuelve a la vida sin querer vivir, y por fidelidad a Eurídice no va a tener relación con ninguna otra mujer, aunque muchas mujeres quieren estar con Orfeo y Orfeo es viudo. Entonces no entienden por qué la rechaza y por qué se pone tan orgulloso. Y entonces de ahí viene la tradición, atención, de ahí viene la tradición de que Orfeo solamente se va a rodear de varones y que además va a instituir la homosexualidad. Así que este es otro elemento importante que va a estar presente en la cinta. La otra referencia del mito de Orfeo viene de las Metamorfosis de Ovidio en el libro 10, en donde, digamos, se salta esta parte de los supuestos amores homoeróticos, homosexuales de Orfeo, y va a contrapuntear el final trágico de Virgilio, porque en Virgilio finalmente las bacantes terminan destruyéndolo y cortándole la cabeza, que de todas maneras sigue cantando en honor a Eurídice, y va a cambiar Ovidio esta parte de Virgilio dándole un final feliz. Y por eso dice en las Metamorfosis, en el libro 11, aquí pasean a veces los dos juntos, acompasado el andar. En otras ocasiones Orfeo marcha detrás, a veces se adelanta, perdón, y vuelve atrás la mirada. Contempla por fin a su Eurídice sin temor a perderla. Entonces, en las Metamorfosis de Ovidio se vuelven a reunir en el más allá, y ahí ya no hay problema de verse el uno al otro y ya son felices y están encantados. Todo esto nos va a servir para ver así, en principio, a grosso modo, los cambios que está haciendo Cocteau en su Orfeo. El primero, evidentemente, el tiempo y el lugar, el contexto. El segundo, que no es el amor hacia Eurídice, sino el amor hacia la princesa, que siente en realidad este Orfeo. Eurídice no muere picada por una serpiente ni perseguida por nadie, sino precisamente por esta princesa que está enamorada de su muerto, que es el poeta. Orfeo, que no va al inframundo por Eurídice, por más que diga a las 2, no a las 2 ni que 8 cuartos, lo que pasa es que no se la creemos, sino que va en realidad por la muerte. Y otro elemento es que Cocteau va a extender de una manera muy ingeniosa y melodramática la prohibición de verla para que no sea solamente en el inframundo, sino para que sea en la vida cotidiana, lo cual va a dar lugar, digamos, a la parte más o menos cómica dentro de lo que es la película. Al final, a diferencia de Virgilio, que digamos termina trágico, de Ovidio, que terminan reunidos pero en el más allá, en la película de Cocteau terminan reunidos en el más acá. Entonces, digamos que hay más variantes, pero estas son las fundamentales. Tenemos entonces una subversión de un mito, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Un mito que está siendo subvertido en la narración, o sea, en la historia como tal, menos, pero también en parte en la estructura, y solamente nos queda saber si el mito también está siendo subvertido en relación al referente sobrenatural sagrado.